Hello. Recientemente tuve la oportunidad de estar presente en una masterclass de Patrick Ta. A veces por un milímetro, por un detallito, por una cosa, a veces parece una tontería, cambia mucho el cómo se ve el maquillaje de una persona a otra. Entonces definitivamente era muy importante para mí estar presente en esta masterclass y la verdad es que estoy infinitamente agradecida de haber podido estar presente, de haber podido estar ahí. Una fantasía verdaderamente. Yo estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa, estaba como que... porque ya quería que empezara, pero a la vez como que no quería perderme nada, como que no quería perderme ningún detalle, no quería dejar de poner atención, pero a la vez quería estar anotando. Es muy raro yo que en una clase, o sea, desde la escuela, que tome notas. O sea, de verdad, como que yo digo, con que ponga atención me es más que suficiente, pero esta vez había como que tantas cosas de estar observando que a lo mejor él no decía tal cual, sino que tú tenías que ver cómo lo hacía. Entonces era como que el momento de tomar nota de lo que él estaba diciendo y a lo mejor más bien poner atención a lo que estaba viendo. No sé si me debe entender con esto, pero sí, estuvo increíble, muy bello, la verdad. Belleza de ser humano, una gran persona. Amé que pudiéramos tomarnos fotito, aunque sea de rápido. Una persona muy con los pies en la tierra, muy ubicada, te contaba un poquito, muy gracioso. Tiene un humor peculiar el hombre, o sea, me cayó muy bien. Pero bueno, me voy a callar, voy a aprovechar que estuve, o sea, desde el primer día que llegó Patrick Ta a Sephora México, que básicamente esta masterclass fue en honor a que llega Patrick Ta a Sephora México. Yo fui, gasté. Yo solo fui echando cosas a mi canasta. Yo dije cosas que no tenía. Ya había tenido la oportunidad de probar blush y bronzer y de hecho aparecieron en un video de favoritos que ya tiene un tiempo, porque sí recuerdo que desde la primera vez que los usé no los solté en un buen rato, porque son fórmulas muy amigables, son fáciles de usar, no hay forma de que te equivoques con ellas. Entonces realmente cosas que fueron nuevas para probar fue la base, fueron las sombras con brillos, las sombras en general más bien. Pues sí, básicamente estuve haciendo como que lo más que pude full face Patrick Ta y aplicando las cositas que estuvimos viendo en la masterclass, así que vamos a empezar. Ok, voy a tratar de no olvidar nada, pero de todas formas, si no, aquí tenemos nuestras poderosísimas notas, que la verdad es que yo no soy una persona que suena a anotar mucho, siento que anoto más como que cosas que sienta que son súper clave o que sí me pueden sacar de un apuro. Entonces, también anoté los tonos de algunas cosas, aunque en realidad no son 100% necesarios que utilices lo mismo, pero sí te puede dar una idea de por qué eligió esos tonos o por qué eligió hacerlo de cierta forma. Entonces, el anotar tonos vamos orientado como que a tener esta justificación de es este porque es más cálido, es este porque es más neutro, es este porque es más frío, ¿sabes? Entonces, sí, básicamente empieza ya con las cejas hechas, que es lo que hago prácticamente siempre, porque si no como que termina todo deformándose. Ok, lo primero que él hacía era empezar con los contornos y era utilizando un contorno neutro, o al menos así lo describía él. Él decía que utilizaba el tono She's Sculpt, que justamente es uno de los tonos que yo tengo, y la verdad es que sí, es como que el tono que está en medio de la gama es el más neutro. No es demasiado cálido, pero tampoco es demasiado frío, porque por ejemplo tengo She's Sailed y She's Bronze, y She's Bronze por ejemplo sí se nota bastante que es más cálido. Digamos que en intensidad o en profundidad de tono se parece bastante a She's Sculpt, pero un poquito más cálido. Entonces él estaba utilizando este, así que eso haremos porque es el más neutro. En este caso sí resulta relevante cuál es el tono que estuvo utilizando. Obviamente él lo hace todo con sus brochas, con su esponja. Yo únicamente tengo una de sus brochas, así que vamos a estarlo utilizando. Y lo primero que hace es, de la brocha For Contour 2, del lado que está como más apretadito, toma un poco del producto en crema y lo que hace es que lo estampa en esta parte de aquí, justo debajo de los pómulos, y con este mismo lado empieza a difuminar hacia arriba, un poquito como a toquecitos, no barriendo necesariamente. Creo que tomé mucho producto. Es un poco messy de hecho con su aplicación, y sí sube como a este surquito que se nos hace en la sien y sube un poquito a la frente. También contorneo un poquito la parte de abajo de la quijada. Él lo que hace es que lo hace desde esta parte. Yo normalmente contorneo aquí, como la parte que quiero mandar hacia atrás, pero él lo hace justo en esta línea de aquí, justo sobre el huesito. Ahora, también hacía como tipo underpainting con la parte del blush.
En esta parte pues todos conocemos su técnica, que es poner primero polvo y después poner crema, pero él decía que sobre todo por temas de duración utilizaba crema, polvo, crema otra vez. Y justo estando en este punto que únicamente hay como que contorno, bronzer, whatever, es cuando hace la primera aplicación de blush en crema. Él utilizaba el tono She's Seductive, pero tengo ganas de utilizar este de aquí, que es She's Given, que es un poquito más frío que el que él estuvo utilizando y que siento que a mí me sienta un poquito mejor. Entonces con una brocha pues como anguladita, pero para difuminar voy a estar tomando el lado del blush en crema. Lo voy a descargar un poquito en el dorso de mi mano y también a toquecitos lo voy a estar poniendo. Él lo pone justamente debajo del ojo, como que en este punto más rellenito de la mejilla. Y lo pega bastante a la línea del ojo. Ok. Sí queda bastante cargado, la verdad. Ahora, este es uno de los pasos que a mí me causan un poquito de conflicto, porque por ejemplo yo no suelo hacer correcciones de color o poner directamente el corrector en este punto, sino que siempre lo pongo después de la base, porque cuando ves tu cara como en este punto, que todavía se ven como manchitas, rojeces, pecas, todas estas cuestiones, como que tu instinto o la inercia hace que quieras tapar todo eso con el corrector. Por eso es que no suelo hacerlo así, pero él lo hace así. Él pone el corrector justo después de que pone el blush y antes de poner la base. Él utilizaba el corrector de NARS. Yo ya no tengo mi tono. A mí la verdad es que se me agotó el mío. Normalmente utilizo el tono Tiramisú, pero él, por ejemplo, en este caso utilizaba el tono Custard y Honey. Y básicamente uno funcionaba como para una precorrección y el otro para iluminar, y los revolvía y así es como los aplicaba. Se me hizo muy chistoso que revolviera la precorrección con la iluminación, pero dije, me suena razonable. Yo voy a estar utilizando este de aquí de Jeffree Star, que es en el tono C14.5, que es un poco oliváceo, y justamente siento que es este corrector que está entre hacer una precorrección de color y iluminar. Todo esto él lo aplica primero con brocha, entonces voy a estar poniendo un poquito en mi mano y lo voy a tomar con una brochita. No pone mucho producto, la verdad. En realidad él lo que recuerdo que hacía es que ponía el puntito y luego ya lo difuminaba, pero justo con este afán de evitar querer tapar todo con el corrector es que lo estoy haciendo así. Y se funde muy bonito con el blush. Por el lado de la base, él obviamente estaba utilizando su base. Yo voy a tomar esta de aquí. Existe otra que tiene un formato muy similar al de los blushes y de los bronzers, que es como un lado en polvo y un lado en crema. Esa no la he probado, pero en específico él estaba utilizando esta de aquí y es la que yo tengo. Yo tengo el tono 10 neutral y la verdad es que es una base muy ligera. No es como que una cobertura súper alta ni nada, tiene una textura muy como de serum y es lo que hacía. Aquí en este punto hay muchas cosas que cuando llevas ya tiempo maquillando como que se vuelven intuitivas o llegas a esas mismas conclusiones. Entonces creo que es el caso. Esto es algo que yo ya hacía. Pongo un poquito de la base sobre una paletita mezcladora y la extiendo. Y de aquí de la paletita es donde la vas tomando. Él obviamente lo hacía con la brocha para base de su marca. Entonces tomas tantita base y empezaba obviamente en los puntos en los que requieres más cobertura. Esto porque ahí es donde primero se empieza a secar la base y si vuelves a pasar pues sí es como darle una segunda capa, como construir esa cobertura, aunque como tal no siento que sea una base de cobertura construible. Y obviamente vas a empezar por las zonas que están como desnudas, que no tienen realmente producto. Si te fijas es muy ligerito, no estoy poniendo las grandes cantidades de base ni nada. Es con una brocha bastante densa, busqué que fuera una brocha pues algo parecida a la que tiene la marca. Este punto me pareció muy chistoso. A mí me gustan mucho las esponjas que tienen como que biselados porque me ayuda a que un lado sea del corrector, el otro sea de base, otro sea de blush, otro sea de contorno, e incluso con las esponjas que tienen una forma normal pues también es algo que mucha gente acostumbra a hacer, como que irla rotando. La esponja de su marca nos decía que justamente estaba diseñada como de esta forma, como con biseles, para no ir contaminando la base con corrector, con blush, con bronzer, para que después no terminaras como con un lodazal en la cara. Entonces después de haber aplicado parte de la base con una brocha, pasa a una esponja que igualmente va a estar tomando el producto de la tablita. Y aquí más bien lo que hacía era como presionar la base en la piel
y como que unificar todos los productos. No tal cual que te encimes en todo, sino que como que los bordes entre una cosa y otra vayan desapareciendo para que no parezca ser un helado napolitano. Si pasas por encima es con una mano muy ligera y sin tomar más producto, únicamente con lo que va quedando sobre la esponja. Se me hizo un poco chistoso que únicamente decidiera hacer el bronceado en underpainting y que el contorno de nariz sí lo quisiera hacer después de la base. Entonces voy a regresar al contorno, igual el tono She's Sculpt. Nuevamente esto lo hace con la brocha de su marca, no la tenemos, vamos a utilizar una brocha fluffy. Y aquí pues la neta sí es muy de gustos, pero algo que sí noté que tenemos en común es que contorneamos desde aquí, desde donde está el huesito, digamos que ese espacio que hay entre el hueso de tabique de nariz y el hueso de cuenca. Y con una brocha pequeñita y el corrector que utilicé como para iluminar hacia literalmente una línea en la nariz, voy a estar utilizando este de aquí de Kylie Cosmetics, que es en el tono 3N y es un poquito más claro que el que estuve utilizando de Jeffree y un poquito más amarillo, de hecho no es tan oliva. Yo vi que hacía como la línea así. Por mi forma de nariz no es tan fácil, pero vamos a tratar de hacer como que esa línea. Por el lado del polvo, él estaba utilizando el polvo suelto de Givenchy, la fórmula anterior. Yo no lo tengo, la verdad es que lo terminé regalando, no me gustó nada la fórmula, ni la anterior ni la nueva. Pero voy a estar utilizando este de aquí de Huda, es el tono Sugar Cookie. Y sí, todavía tengo el empaque anterior, aunque usted no lo crea. Y no lo aplicaba directamente con borla, esto se me hizo muy chistoso. Mucha gente, a veces la razón por la que les queda pesado el maquillaje es al momento de aplicar el polvo, porque queda muy cargado. Y justamente creo que es la razón por la que lo hace así, sino que toma un poco de polvo con una brocha, lo descarga y empieza a sellar como que con una mano muy ligera, la verdad. Ahora, esta capa como ligera de polvo puesta con brocha es la que evita que si después lo pones con una borla quede demasiado cargado, porque justamente cuando empieza a hacer el trabajo de sombras, protege esta zona de aquí poniendo una capa bastante pesadita de polvo, como si estuvieras bakeando. La diferencia de hacerlo directamente primero con brocha y después ya barrer a poner esta capa ligera y después ponerlo con brocha es que le das como que una capa en medio, le das algo sobre lo cual patine para que no se adhiera directamente y no haga un parche de polvo en la base. Ya que pasamos a los productos en polvo, entonces vamos a retocar este bronzer en polvo, este blush en polvo. Con el lado fluffy de la brocha voy a estar tomando el lado en polvito de She's Sculpt. Y algo que se me hizo chistoso, satura bastante bien la brocha. O sea, sí pone bastante producto en ella, de forma que no se vea como ahorita que tiene un lado más cargado que el otro, sino que quede lo más regular posible. Y después hace esto, lo trabaja en la palma de su mano, como para que quede repartido parejo el producto en la brocha. Después a toques es que empieza a compactarlo sobre la piel. Y esto igual hace que no te queden parches de producto. Igual es un poquito messy con la aplicación del bronzer. Sí trata de mantenerse como en una zona, o sea, a lo mejor no baja tanto aquí como para que no se vea sucio, pero sí se encima un poco sobre los ojos, sobre las cejas, sube bastante hacia la sien, hacia la frente. Del lado del blush es un poco lo mismo. Toma el lado en polvo, satura muy bien la brocha. La descarga en la palma de la mano. Justamente yo pienso que es en la palma de la mano porque hace como que este cucuruchito, de forma que la brocha dé la vuelta completa o haga como que este circulito y quede perfectamente bien repartido en la brocha. Igual debajo de los ojos, bastante pegado a los ojos y encimándose un poquito en el bronzer. Yo me voy a elevar un poquito aquí porque, como notarás, no tengo pómulos, tengo este surquito de aquí, entonces me ayuda a dar un poco ese efecto lifting, el elevarlo un poquito más, pero él tal cual lo pone aquí. Nos gusta el blush, tenemos blush blindness. Y en este punto es donde él hace lo que les digo de esta especie de baking, pero no lo hace con una borla, lo hace con la esponja seca. No voy a bakear absolutamente todo.
Algo muy similar a lo que hicimos con el blush y con el contorno, toma el polvo, lo trabaja un poquito en la mano como para que quede una capa uniforme de polvo en la esponja. Y él literalmente sí lo pone en todo esto de aquí. No lo voy a hacer de esta forma porque yo soy de piel seca y yo sé que eso no es lo mejor para mi piel. Entonces voy a dar una capa bastante más ligera, pero para que lo tengas en consideración, esto protege del fallout que puedan tener las sombras. En el área de las sombras, él mismo nos dijo que la verdad es que no suele hacer cosas muy laboriosas. Él es como que súper sencillo con las sombras. Si necesita un trabajo más laborioso de sombras, recurre a otra persona. En muchos casos a Muji. Y voy a estar utilizando esta paletita de aquí, que él es la que estuvo utilizando. También utilizó una de las primeras, que era un poco más cálida, más rosada. Esta es la de neutros. Es Major Dimension 3 Matte Eyeshadow Palette. Y sí, básicamente eso. Es la que tiene como un lado cálido, es la que tiene un lado de cálidos, un lado de fríos, y obviamente tiene los productos en crema. Empezaba obviamente con las cremas, tomando el café y poniéndolo pues básicamente por todo el párpado. Como que hizo un smokey muy ligero, la verdad. O sea, no fue como que el trabajo de sombras más laborioso, la verdad. Como en realidad es un look de ojos bastante sencillo, la verdad es que voy a utilizar una brocha bastante amplia. Yo voy a inclinar un poco más al lado de los fríos, igual tratando de seguir como que mis colores naturales. Entonces voy a estar sobre todo como en esta zona de aquí. Estas de aquí, sobre todo las que son más claras y más como beige, las voy a estar poniendo pero como en el medio de mi transición de bronzer y ceja y demás, solamente como para que quede unificado. ¡Uy! Algo se cayó. Solamente como para que quede unificado y tenga como sobre qué deslizar la sombra más oscura. La verdad es que las sombras de Patrick son bastante suaves, muy mantequillosas, se difuminan muy fácil, entonces no te van a dar ningún problema. Les digo, es como un smokey súper rápido, súper sencillo, que a veces estos looks súper sencillos son los que más atrapan la atención. Como que dices, ¿qué es eso? ¿Por qué quiero seguirlo viendo? Con una brochita pequeña voy a sombrear un poquito la parte de abajo. Muy leve, no voy a oscurecer demasiado, solo como para enmarcar un poquito esto. Y aprovechando esta brocha pequeña voy a oscurecer un poco la línea de pestañas. Ahora, él ponía máscara de pestañas y después ponía unas pestañas bastante ligeras. De hecho, tengo por aquí unas que pienso que pudieran quedar perfecto. Soy muy fan de las pestañas de Kiss y justamente estuve utilizando pestañas de Kiss en esta masterclass. Y yo ahorita tengo estos dos que en realidad estos son repuestos para un set de extensiones de Kiss y este es un como kit para extensiones de Kiss, pero la verdad es que estos sets los termino utilizando como pestañas normales porque son clusters muy pequeños, la banda es transparente, es muy delgada, entonces para cualquier tipo de ojo, cualquier tipo de persona lo puedes personalizar y pues son bastante más cómodos de utilizar que una pestaña de tira. Entonces este tipo de sets se me hacen perfectos para lo que hizo. Realmente él solo oscurecía un poquito con sombra. Yo la verdad es que tengo muy pocas pestañas, así que voy a estar utilizando este lápiz de aquí de Clinique, que es High Impact Gel Tech Eyeliner y es el 02 Black Honey. Es como un café oscuro, un poco rojizo, pues tal cual como el tono de Black Honey, y voy a oscurecer la raíz de mis pestañas para poner máscara de pestañas. En realidad quiero ver cómo se ve el look sin poner pestañas postizas porque creo que es un look que se aprecia bastante bien sin ellas. Y quiero ver qué tal se me ve. En caso de que sienta que las necesito, pues ya las pondré. Yo realmente tengo muy pocas pestañas, tengo un ojo bastante pequeño, entonces las pestañas sí me cambian mucho cómo se me ven, así que vamos a probar eso. Y ahora sí voy a estar poniendo máscara de pestañas. No tengo la que él estuvo utilizando, pero voy a utilizar esta de aquí que ha sido de mis favoritas. Es de Sarili Creativo Lab y es la Volume Horse Lashes. Me gustó más que la Cow Lashes, de hecho. Para mis micro pestañas, la verdad es que sentí que me fue mejor con esta. La otra también me gusta bastante. De hecho, traigo una en mi kit para maquillar, pero me gustó más esta, al menos para mí. Les digo, no hay una enorme diferencia porque yo casi no tengo pestañas, pero ahí está. O sea, se ve diferente el ojito.
Igual para los labios, no hizo algo demasiado laborioso. De hecho, es un look de labios bastante sencillo. Y la mayoría de la gente que veo que está haciendo contenido después de la masterclass, como que se está saltando esta parte, lo voy a hacer con ustedes. Más que por enseñarles algo nuevo, pues como que tener este acompañamiento de look completo. Voy a estar utilizando este kit de labios de Sareli Creativo Lav. Y de hecho creo que voy a estar utilizando también un lápiz de MAC, el tono Cool Spice, y este de Sareli es el tono Tatemado Spicy Fusilli. Voy a estarlos utilizando ambos como para hacer un degradado. Y básicamente con el de MAC, con Cool Spice, voy a delinear como que el centro, como que definir mi forma. Cool Spice es un tono bastante parecido al tono de mis labios, entonces es más como una versión elevada de mis labios. Ya que delineé con Cool Spice, ahora sí voy al de Sareli y lo voy a estar utilizando más como en las comisuras. Y en el centro voy a estar rellenando con uno de los labiales de Patrick. Este es el tono Seductive, que es como un nudecito. De hecho me recordó bastante a Pillow Talk Medium. Vamos a compararlo. Pillow Talk Medium es mi favorito. Me gusta más que el Pillow Talk original. Ok, sí son un poco diferentes. O sea, ya viéndolo lado a lado, Pillow Talk Medium es un poquito más oscuro y un poquito más profundo en color, digamos, o sea, más rico, un poquito más saturado. Y el de Patrick, que sí es un poquito más nudecito. Tenía como que esa duda porque yo sentía que se parecían. En fórmula sí es un poquito similar. Siento que es una fórmula un poco más ligera que los de Charlotte. Y voy a rellenar con este. Él utilizaba un gloss, pero tengo ganas de utilizar un gloss porque tengo igual glosses de Patrick. Pero no sé. Él pone un poquito de fijador. Y encima pone este fijador de aquí de One Size, pero quiero hacer como una pequeña anotación aquí porque le agregaba brillos a los ojos. Uno de los temas que yo noté con respecto a las sombras individuales, a estas de aquí, a las Major Dimension Eye Illusion Eyeshadow Duo, es que si tienes muy mate la base, o por ejemplo si tienes muy matificado el párpado, si solo utilizaste sombras mate, es decir, si no hay como que grasita o primer o algo pegajosito en el párpado, cuesta un poquito de trabajo adherirlas. No digo que no se pueda, solo que sí tienes que presionar un poquito para ponerlas. Entonces se me hizo muy curioso y yo creo que él está consciente de que esto sucede porque justamente las aplicaba después de haber puesto el fijador, es decir, después de volver a humedecer la piel y de que esta zona del párpado justamente quedara de nuevo humedecida. Él utilizaba uno de los nuevos tonos, yo aún no los tengo, pero tengo este de aquí que es Do You Know Who I Am, que trae como dos tonos de dorado, uno un poco más amarilloso y uno un poco más apagado. Entonces voy a estar utilizando estos de aquí y primero voy a estar utilizando el más oscuro con el dedo y quiero que vean el brillo. Creo que la cámara no le va a hacer justicia porque aparte la luz que tengo ahorita está muy plana, entonces no van a ver el nivel de chispeación de esto. Voy a tomarles un video con el teléfono para que se los pueda insertar y puedan ver de verdad esto. Es una cosa impresionante. Para que puedan ver esos brillos. Y ahora sí lo pongo ya en el párpado. Es que brillan irreal. También se puede poner con brocha, o sea, realmente esta parte que es como la que quiero más cargada la estoy poniendo con el dedo justo por eso, porque tengo mayor oportunidad de presionarla o de dejar una cantidad pues importante de producto, pero 100% lo puedes aplicar con una brocha, cumpliendo las condiciones que te digo de que el párpado no esté como full mate. Hubo una ocasión donde utilicé estas sombras como iluminador y neta quedan muy bonitas, pero sí es un iluminador bastante notorio. Con una brocha más pequeña voy a tomar el tono más clarito del mismo dúo y lo voy a estar poniendo desde el lagrimal. Sí se adhiere diferente con brocha a si lo estás haciendo con el dedo, eso sí. De ambas formas queda muy padre, pero sí es diferente el efecto. Yo por las uñas no lo voy a poner full con los dedos. La verdad es que es una tarea un poco complicada y un poco messy, entonces pues la brocha.
Vean ese brillo. Espero que la cámara sí le haga justicia a cómo se ve esto en persona, porque lo hizo bien con estos brillos. Ahora, antes de ponerme pestañas postizas, hay otra cosa que él hacía que se me hizo muy curioso, y es que no ponía propiamente un iluminador. Entonces ponía este producto de aquí que dice For Face and Body, y es el All Over Glow Balm, que justamente justamente este producto nos dijo que estaba un poquito infravalorado. Este es el tono She's Glossy, que es como rosadito, no es el que es más bronceado. Es este de aquí, que la neta yo ya lo probé. Huele deli. Yo en general no me gusta que los productos cosméticos tengan aroma, no soy muy fan, pero este en particular me gustó mucho cómo huele, y ese día lo traía puesto y encima traía mi perfume y no saben cuántas veces me dijeron que olía rico. Entonces sí, pero también tengo este producto por aquí que nos dieron el día de la masterclass, que ay, ya lo llené de brillo del otro. Es Major Glow High Shine Nourishing Body Oil. Pensé que era el que tenía brillitos, pero no, es el que es transparente. Creo que también tiene un poco de olor. Sí, huele igual que el otro bálsamo. Entonces voy a estar poniendo un poquito de este. Voy a poner en mi mano porque no quiero salpicar el micrófono ni nada. Lo voy a frotar en mis manos y voy a estarlo poniendo en esta zona de aquí. Y ya ahorita paso con el producto que estuvo utilizando él en la masterclass, pero quería probar este sí o sí. Y se siente riquísimo en la piel. Este fin de semana voy a maquillar para una boda en Cuernavaca y siento que es algo que le va a dar un algo especial a muchos looks. Entonces 100% me lo voy a llevar conmigo. Y ahora sí, lo que venía con el bálsamo, y es que también se lo ponía en los pómulos. Bueno, se lo puso la modelo en los pómulos a modo de un iluminador con una esponjita seca. Algo que se me hizo curioso de esto, y lo que les decía, es que a mí me preocupaba un poco que al ser un bálsamo fuera a abrir la base de maquillaje, y no sé si sea propiamente justo por ponerlo con una esponja, que creo yo que sí que tiene bastante que ver, porque si lo pusiera con una brocha, probablemente alguna de las fibras de la brocha como que inyectara el producto hacia el polvo, digamos que atravesaría el polvo o la base, y eso sí podría hacer que se abriera. No lo sé, es lo que yo puedo sospechar. Él ponía el que es más bronceado, pero yo tengo este, entonces voy a estarlo poniendo a toques. ¡Ay, qué bonito se ve! No estoy soportando. Se ve, o sea, obviamente en la masterclass lo vi, se veía muy bien, pero es muy diferente verlo como ya en ti, ¿sabes? ¡Ah! ¡Amo! Entendí la vibra. Voy a ponerme también en el cuerpo. Me pongo pestañas postizas y regreso con ustedes. Y así es como nos quedó el look. La verdad es que sí tuve alguno que otro problema técnico, pero más que nada porque pues uno está acostumbrado a hacer las cosas en cierto orden, de cierta forma, y de repente como que el cortar ese hilo, esa inspiración que ya llevabas, esa inercia más bien de cómo acostumbras a hacer las cosas, por regresar a tus notas o regresar a ver cómo hace otra persona una cosa, como que me crashaba un poco. Eso es algo que me cuesta trabajo, como que desprenderme de mis hábitos, pero en general amé cómo se ve la piel. Siento que se ve como una piel, no diría que natural, pero sí siento que es una piel como que dudas, como que dices, esa mujer tiene una piel increíble, o qué buena técnica de maquillaje tiene, ¿sabes? Y sí, siento que hay cosas muy perfectibles en cómo lo hice yo, obviamente, porque pues no es una técnica propia. A final de cuentas, seguir los pasos de alguien más es complicado, porque pues tú ya tienes tus mañas, tienes tus cosas arraigadas, y aparte pues no siempre puedes anotar todo. O sea, yo puedo anotar qué productos usó, cómo lo hizo, en qué orden lo hizo, pero al final la presión de la mano, la soltura de la muñeca, el cómo haces ciertos movimientos, la fluidez de los movimientos, pues cambia de persona a persona. Entonces también existen estas variaciones, pero en general me gustó bastante cómo quedó. O sea, creo que es algo que yo por mi cuenta, si bien hay cosas que intuyes, que cuando ya tienes mucho tiempo maquillando dices, claro, esto funciona de esta forma, o lo puedo resolver de esta u otra forma, o lo puedo resolver de esta u otra manera, pues hay cosas que hasta que te las dicen, y
Bien, estoy contenta. Esto del bálsamo aquí, de este bálsamo de brillitos con glowy, o sea, yo no lo hubiera hecho. Honestamente, yo no lo hubiera hecho. No me hubiera arriesgado de esa forma. Y la verdad, siento que me pasé un poquito de cantidad, pero me gustó muchísimo. Siento que para algo editorial o así está precioso. Y pues ya, básicamente eso. Solo quería compartir lo que vi en la masterclass.